Iglesia soy, y tú también, que en el bautismo renacimos a una vida singular. Y al confirmar hoy nuestra fe, lo proclamamos compartiendo el mismo pan. Apreciados hermanos, el Señor los bendiga. La Corporación Renovación Carismática Católica y la Escuela de Misioneros Juan Pablo II los invita a que nos sigan acompañando en las enseñanzas del curso El Poder de la Fe y la Oración de Intercesión en el Nuevo Testamento. Hoy compartiremos la enseñanza La Iglesia Institucional y Carismática. Bienvenidos, hermanos. Ven con nosotros y verás a los hermanos caminando en el amor. Ven con nosotros y serás en la familia un hijo más. Iremos juntos caminando en el amor. Queridos hermanos, seguimos tratando este tema de nuestra iglesia. Sabemos que Jesucristo instituyó la iglesia como sacramento universal para la salvación de los hombres, señalando a Pedro como la base visible de la iglesia. Es así como en Mateo 16, del 16 al 19, el Señor llama a Pedro. Dice, tomando la palabra, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo o Mesías, el Hijo del Dios vivo. Y Jesús respondiendo le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado eso la carne y la sangre u hombre alguno, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y que sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas o poder del infierno no prevalecerán contra ella. A más de eso le dijo, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares sobre la tierra será también atado en los cielos, y todo lo que desatares sobre la tierra será también desatado en los cielos. Palabra de Dios. Queridos hermanos, es así como Jesucristo, en su infinita misericordia, fue cimentando a la iglesia sobre los 12 como una institución jerárquica. Vamos a reflexionar el Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versículos del 13 al 19. Lucas, capítulo 9, versículos del 1 al 6. Y Mateo 10, del 1 al 16. Veamos entonces el Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versículo 13. Subió al monte y llamó a los que él quiso, y vinieron donde él. Instituyó 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, con poder de expulsar los demonios. Instituyó a los 12, puso a Simón el nombre de Pedro, a Santiago el de Zebedeo y a Juan el hermano de Santiago, a quienes puso por nombre Boanerges, es decir, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el mismo que le entregó. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En estos versículos vemos cómo Jesús instituyó a los 12. O sea, así iba cimentando a su iglesia institucional. Pero también dice que les dio poder para que expulsaran a los demonios. Aquí se ve la institución carismática. También si nosotros vamos a ver el Evangelio de San Lucas, capítulo 9, dice, convocando a los 12, les dio autoridad y poder sobre todos los demonios y para curar enfermedades, y los envió a proclamar el reino de Dios y a curar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Vemos aquí cómo el Señor fue regalándoles esa autoridad y ese poder para actuar en el nombre del Señor. Así viene cimentando a su iglesia y regalando las gracias que sus servidores deben tener para orar en el nombre de Él. En el Evangelio de San Mateo capítulo 10 dice: y llamando a sus 12 discípulos, les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para curar toda enfermedad y toda dolencia. Aquí vemos nosotros cómo ellos tienen el poder y tienen la autoridad. Y así se va fijando la institución carismática de nuestra Iglesia Católica. El verso 2 dice: los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago el de Zebedeo y su hermano Juan. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo el publicano. Santiago el de Alfeo y Tadeo. Simón el cananeo y Judas el Iscariote, el mismo que le entregó. A estos 12 envió Jesús después de darles estas instrucciones: no toméis camino de gentiles ni entréis en ciudades samaritanos. Dirigíos más bien a las ovejas de la casa de Israel. Id proclamando que el reino de los cielos está cerca. Curad enfermos, resucitad muertos, purificad leprosos, expulsad demonios. Gratis lo recibisteis, dadlo gratis. No os procuréis oro ni plata ni calderilla en vuestras fajas, ni alforja para el camino, ni 2 túnicas, ni sandalias, ni bastón, porque el obrero merece su sustento. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí en este Evangelio de San Mateo nos damos cuenta cómo Jesús fue instituyendo la iglesia como una de institución jerárquica, dando al primado de Pedro la autoridad. Por eso es al primero que nombra. En los 3 evangelios nos hemos dado cuenta que es al primero que se nombra. Después vienen los 2 discípulos que estuvieron siempre acompañando a Jesús, los que estuvieron más cercanos. Y de último se deja a aquel que traicionó a Jesús, que no ocupó un puesto relevante, sino simplemente pues era de los 12 en honor a las 12 tribus de Israel, y ellos estaban al frente de la iglesia como una institución jerárquica y carismática. Es institucional porque es un ente, una institución de carácter religiosa. Y es carismática porque se relaciona con los carismas, tiene los carismas. Existe la institución que viene de Cristo, de la palabra, de los sacramentos, del ministerio. Si nosotros vemos la institución jerárquica de la iglesia, los miembros reciben por el sacramento del orden el ministerio sacramental en sus diversos grados: episcopado, presbiterado, diaconado. El sacramento, que significativamente lleva consigo el nombre de orden, es en definitiva la única estructura permanente y vinculante que diríamos da a la Iglesia su estructura estable, originaria, y la constituye como institución. Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, hablando sobre esta iglesia institucional y carismática, nos dice al respecto: hoy son pocos los que entre nosotros insisten en esa visión miope y recortada de la Iglesia de Dios como si fuese solo carismática. Esta es institucional y carismática por voluntad del Señor. Tan falso es hablar de una iglesia meramente institucional como de una solamente carismática. Así como el árbol tiene que tener la estructura de sus raíces, su tronco, sus ramas, sus hojas y su corteza,
y además debe estar animado por la savia vital para que pueda dar frutos, lo mismo sucede con la iglesia. Si se contase con una buena organización estructural y no estuviese animada por la fuerza de los carismas, sería raquítica, anquilosada e infecunda. Esto nos lo dice Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo en el libro Carismas y Oración. La iglesia es institucional y carismática. Otto Semmerloth, en su libro Sacramentum Mundi, refiriéndose a esta iglesia, dice: ahora bien, según la Escritura, la iglesia descansa sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y sin duda estamos autorizados a ver en los apóstoles el comienzo de lo que se percibe en la iglesia como oficio, y en los profetas un elemento de aquella acción de lo alto, carisma, que juntamente con el oficio define la realidad de la iglesia. El mismo San Pablo, en el libro de los Efesios, capítulo 2, versículo 20 al 22, dice: ustedes son como un edificio levantado sobre los fundamentos que son los apóstoles y los profetas, y Jesucristo mismo es la piedra principal. En Cristo todo el edificio va levantándose en todas y cada una de sus partes, hasta llegar a ser en el Señor un templo santo. En Él también ustedes se unen todos entre sí para llegar a ser un templo en el cual Dios vive por medio de su Espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esto lo pudo decir San Pablo, porque es que precisamente la experiencia del Espíritu en la iglesia primitiva les dio la seguridad que da el Espíritu Santo. Los apóstoles partieron para anunciar por todas partes la buena nueva de la venida del reino de los cielos, dice Clemente de Roma. La iglesia de los orígenes fue plenamente consciente de encontrarse bajo la acción del Espíritu Santo y de estar llena de sus dones. De esta manera el Señor glorificado ejerce su autoridad sobre ella. Y como lo dice en las Odas de Salomón, capítulo 6 en Siria, como las manos se pasean por la cítara y las cuerdas hablan, así habla el Espíritu del Señor en mis miembros, y yo hablo por su amor. Qué grandeza la del Señor, de entregarnos sus dones y sus carismas. Y así Pedro y Pablo, como cimientos de la iglesia, ellos son esas columnas de ese gran edificio espiritual que es de nuestra iglesia. Son testimonio de un Cristo vivo, de aquellos que lo supieron escribir con la sangre. Son tan distintos que fueron capaces de unirse en lo esencial por encima de todo el afán evangelizador, como recientemente nos ha recordado el Papa Francisco. Fueron personas o cristianos contracorriente. Queridos hermanos, y eso es lo que se busca en nuestra iglesia de hoy, que sea el Señor quien gobierne y dirija a nuestra iglesia, que nos dejemos mover y guiar por la acción del Espíritu Santo. Jesucristo fundó y quiso que la iglesia fuera jerárquica, institucional y carismática. Lo dicen los obispos en el sínodo de 1974 y su santidad Pablo VI, que Jesús realizó la evangelización con signos carismáticos. Pero Él realiza también esta proclamación de la salvación por medio de innumerables signos que provocan estupor en las muchedumbres y que al mismo tiempo las arrastra hacia Él para verlo, escucharlo y dejarse transformar por Él. Enfermos curados,
agua convertida en vino, pan multiplicado, muertos que vuelven a la vida y sobre todo su propia resurrección. Y al centro de todo, el signo al que él atribuye una gran importancia. Los pequeños, los pobres son evangelizados, se convierten en discípulos suyos, se reúnen en su nombre en la gran comunidad de los que creen en él. Porque el Jesús que declara es preciso que anuncie también el reino de Dios en otras ciudades porque para esto he sido enviado. Es el mismo Jesús de quien Juan el evangelista decía que había venido y debía morir, para reunir en uno todos los hijos de Dios que están dispersos. Así termina su revelación, completándola y confirmándola con la manifestación hecha de sí mismo con palabras y obras, con señales y milagros, de manera particular con su muerte, su resurrección y el envío del Espíritu de la verdad. Desde Pentecostés, la iglesia primitiva es institucional y carismática. Ahora no tenían a Jesús con ellos. Lo tenían dentro de ellos. Las cosas habían cambiado. Había ocurrido en ellos la misma maravilla que en la Virgen de Nazaret. Y estando Jesús en ellos, tenían el gozo de Jesús y la paz de Jesús y su fortaleza y su poder. La iglesia, como todo nacimiento, nació en la sangre y dolor del Calvario, pero nació al mundo en el gozo y gloria de Pentecostés. Jesús había cumplido su promesa: no os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. En Pentecostés, aquel grupo de hombres atemorizados tomó conciencia de que eran comunidad con Cristo, de que eran otro Cristo en la tierra. Ya no viven de recuerdos del Maestro, sino que siguen realizando sus mismos prodigios y maravillas. Ahora el Espíritu Santo les hace comprender las maravillas de la Eucaristía y el sacerdocio que habían recibido el Jueves Santo. Ahora sí están alegres y con paz y saben lo que quieren. Ahora no tienen a Jesús con ellos, lo tienen dentro de ellos, y esto es lo mismo que el Espíritu quiere realizar en ti y en mí. El libro de los Hechos de los Apóstoles es llamado el Evangelio del Espíritu Santo y el Evangelio de la Iglesia primitiva porque nos describe la marcha de la Iglesia de Cristo siempre bajo la acción del Espíritu Santo. Es una iglesia apostólica, jerárquica y carismática. Es una iglesia apostólica y jerárquica. Por eso los primeros 14 capítulos nos describen 9 sermones de Pedro que hablaba por todos los demás, ejerciendo su misión de supremacía en la iglesia que le había dado Jesús en Mateo 16, 19 y en el Evangelio de San Juan capítulo 21 versículos del 15 al 18. Es una iglesia carismática que respira el fuego de Pentecostés, donde se hacen milagros, maravillas, sanaciones. El libro se llama Hechos precisamente por eso. No son palabrerías, sino hechos, prodigios, milagros, maravillas. En el capítulo 1, la maravilla de la ascensión del Señor. Dice el libro de los Hechos 2:36. Y engrandecido por la mano poderosa de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, palabra de Dios. En el capítulo 2, el prodigio de Pentecostés. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron
y se posaron sobre cada uno de ellos. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Los capítulos 3, 4 y 5 de los Hechos de los Apóstoles son la descripción y el resultado del milagro que hizo el Espíritu Santo usando a Pedro y Juan. Pedro le dijo al paralítico de nacimiento: no tengo oro ni plata, lo que tengo eso te doy. En el nombre de Jesucristo el Nazareno, anda. Palabra de Dios. Y el paralítico anduvo y entró en el templo, saltando y glorificando a Dios. Y 5,000 se bautizaron, más que en Pentecostés, que fueron 3,000. Eso lo dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 6. A Pedro y a Juan los encarcelaron 3 veces los sacerdotes y oficiales del templo, y 3 veces el Señor los rescató. Los cristianos se unieron para festejarlo y oraron, y tembló el lugar. Realizaban curaciones, señales y prodigios en el nombre de Jesús. Después de haber orado, tembló el lugar donde estaban reunidos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. No había aburrimiento en la iglesia primitiva, había maravillas y encarcelamientos. No se parecían los servicios a algunos de nuestros días, donde los fieles están mirando el reloj para ver cuánto falta para acabar. Este espíritu de Pentecostés es el que necesitan nuestros servicios religiosos, así que volvamos a revisar el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos 30 al 31. En el capítulo 5 siguen las maravillas y curaciones. Veamos los versículos 14 al 16. Se agregaban cada día al Señor más creyentes, muchedumbres de hombres y mujeres, hasta el punto de sacar los enfermos y ponerlos en los lechos y camillas, para que llegado Pedro siquiera su sombra los cubriese. Y las muchedumbres acudían de las ciudades vecinas a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de los espíritus malignos, y todos eran curados. En los capítulos 6 y 7, es Esteban quien, lleno de gracia y de poder, hacía prodigios y señales en el pueblo. En el capítulo 8 es Felipe. La muchedumbre lo seguía al ver los milagros que hacía. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Dice el capítulo 8, versículo del 4 al 7. Así ocurre otra maravilla. El Pentecostés de Samaria, del que hablaremos más adelante, en los versículos 14 al 17. En el capítulo 9 es Pablo, llamada a la conversión. Quedando ciego y recibiendo la vista al llenarse del Espíritu Santo, cuando Ananías le impuso las manos. Y siguen las manifestaciones de la iglesia jerárquica y carismática. Pedro sana a Eneas, paralítico por 8 años, y resucita a la hermana Tabita que había muerto. En el capítulo 10, otra maravilla. El Pentecostés de los gentiles con San Pedro y Cornelio. En el libro de los Hechos, versículos 44 al 46. Estaba Pedro diciendo estas cosas cuando el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban la palabra. Y los fieles circuncisos que habían venido con Pedro quedaron atónitos al ver que el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles, pues les oían hablar en lenguas y glorificar a Dios. Entonces Pedro dijo: ¿acaso puede alguno negar el agua del bautismo a estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedase algunos días. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. El capítulo 13 empieza con señales y maravillas realizadas por Pablo y Bernabé. En el capítulo 14, Pablo sana a un hombre cojo de nacimiento. Las muchedumbres quieren adorar a Pablo y Bernabé como si fueran dioses que estaban muertos. No había aburrimiento en la iglesia primitiva. Había maravillas y sufrimientos. En el capítulo 16, Pablo expulsa un espíritu de adivinación y es metido en la cárcel junto con Silas. En la cárcel, llenos del Espíritu, alaban y glorifican al Señor, quien los saca de la cárcel con un terremoto. Capítulo 19 siguen los milagros. Obraba Dios por manos de Pablo milagros no vulgares, de suerte que hasta los pañuelos y delantales que habían tocado su cuerpo, aplicados a enfermos, hacían desaparecer de ellos las enfermedades y salir a los espíritus malignos. Palabra de Dios. Aquí también ocurre la maravilla del Pentecostés de Éfeso. Veamos los versículos 1 al 6. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo atravesó las regiones altas y llegó a Éfeso, donde encontró a algunos discípulos. Les preguntó: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando abrazasteis la fe? Ellos contestaron: pero si nosotros no hemos oído decir siquiera que exista el Espíritu Santo. Él replicó: ¿pues qué bautismo habéis recibido? El bautismo de Juan, respondieron. Pablo añadió: Juan bautizó con un bautismo de conversión, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él, o sea, en Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles Pablo impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y se pusieron a hablar en lenguas y a profetizar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Así llegamos al final, el último capítulo, el 28, con dos milagros: la curación de Pablo de una mordedura de víbora venenosa y la sanación de una disentería mortal. A la vista de este suceso, todos los demás que en la isla padecían enfermedades venían y eran curados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermanos queridos, así el Concilio Vaticano II aprobó también la dimensión jerárquica y carismática de la Iglesia. Dice: el Espíritu Santo gobierna a la Iglesia con sus dones jerárquicos y carismáticos. Consumada la obra que el Padre encomendó realizar al Hijo sobre la tierra, fue enviado el Espíritu Santo el día de Pentecostés al fin de santificar indefinidamente la Iglesia, y para que de ese modo los fieles tengan acceso al Padre por medio de Cristo en un mismo Espíritu. Él es el Espíritu de vida o fuente de agua que salta a la vida eterna. Lo dice Juan capítulo 4, versículo 14. Pero el que beba del agua que yo le dé no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le dé se convierte en él en fuente de agua que brota para la vida eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Por quien el Padre vivifica a los hombres muertos por el pecado hasta que resuciten sus cuerpos mortales en Cristo. El Espíritu habita en la Iglesia, queridos hermanos, y en el corazón de los fieles como en un templo. Lo dice la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 16 y capítulo 6, 19. Y en ellos ora y da testimonio de su adopción como hijos. Lo dice el libro de los Gálatas en el capítulo 4, versículo 6. La prueba de que sois hijos es que Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama: Abba, Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Espíritu Santo guía
a la iglesia a toda la verdad. La unifica en comunión y ministerio, la provee y gobierna con dones jerárquicos y carismáticos y la embellece con sus frutos. Así lo dice el libro de los Efesios, capítulo 4, versículos del 11 al 12. Él mismo dio a unos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelizadores, a otros pastores y maestros, para el recto ordenamiento de los santos, en orden a las funciones del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, al estado de hombre perfecto, a la madurez de la plenitud de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Con la fuerza del Evangelio rejuvenece la iglesia, la renueva incesantemente, la conduce a la unión consumada con su esposo. En efecto, el Espíritu y la esposa dicen al Señor Jesús, ven, lo dice el libro del Apocalipsis, capítulo 22, versículo 17. Y así toda la iglesia aparece como un pueblo reunido en virtud de la unidad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Todo esto lo encontramos en el Concilio Vaticano II, Lumen Gentium número 4. Queridos hermanos, démosle gracias al Señor por esta iglesia institucional y carismática, que el Señor no podía dejar sin cabeza, pero que también nos permite que participemos de esa gracia especial de ir construyendo nuestra iglesia y de también alcanzar nuestra salvación, colaborando todos unidos en un mismo corazón y una sola alma para santificación de todos nosotros. Feliz día, hermanos. Iglesia soy,